noches, amigos, bienvenidos una vez más a su programa Rendón Informa. Les habla Nanette Rendón. Esta noche comparto con el señor Miguel Aponte. Él es el oficial de servicio a retirados del Ejército de los Estados Unidos, viudas y excónyuges. Esta noche vamos a hablar de un asunto importante como una segunda parte de un programa radial que ya habíamos hecho anteriormente, y vamos a estar hablando con el señor Aponte sobre el plan de beneficios para sobrevivientes. Es un plan sumamente importante. ¿Y por qué usted debe estar escuchando o viendo este programa? Yo le hago la siguiente pregunta. Si en su casa su esposo o su esposa es retirado, es un soldado retirado del Ejército de los Estados Unidos, y el ingreso de retiro que recibe él mensualmente es el ingreso mayor que hay en su casa, escucha este programa porque usted necesita saber sobre el plan de beneficios para sobrevivientes. Buenas noches, Miguel Aponte. Buenas noches y saludamos a todos los retirados, a los veteranos, a las viudas y excónyuges, el cual le damos servicio allá en el fuerte de Buchanan. Mira, Miguel, debemos darle información importante a todos los que nos están escuchando, estos hombres y mujeres que son retirados del Ejército de los Estados Unidos, que en muchas ocasiones solamente pensamos en el hoy y no en el mañana, pero que ciertamente es importante darle una data. Según la expectativa de vida de algunas estadísticas, el hombre dura 81 años, Miguel. Y la mujer en promedio dura 87 años. Entonces imagínate que en tu casa, tú eres un oficial retirado del Ejército de los Estados Unidos, imagínate que en tu casa el ingreso mayor sea el de tu esposa o tu esposa que recibe del Departamento de la Defensa porque es un soldado retirado. Pero es bien importante que todos los que nos están escuchando entiendan que cuando ese soldado retirado fallece, automáticamente cesa de recibir la familia el ingreso de pensión como soldado retirado. Como único puede activarse nuevamente una porción de ese ingreso del retiro, es únicamente si se tiene el plan de beneficios para sobrevivientes. Yo quiero que esta noche abundemos sobre el plan de servicios al sobreviviente, porque aunque anteriormente hemos hablado sobre ese tema, me parece meritorio establecer, en primer lugar, las categorías de retirados. Vamos a establecer eso y obviamente hablar con más profundidad sobre el plan de beneficios de sobreviviente o Survival Benefit Plan. Ciertamente, Nané, como habíamos dicho, gracias por la invitación. Tenemos que hay 4 tipos de retiro, ¿verdad? Y el primero es el retiro regular, que es el soldado que completa sus 20 años de servicio y empieza a recibir su paga de retiro inmediatamente. Este es el soldado que ha estado en el ejército por 20 años o más, activo, y entonces empieza a recibir su retiro el primero de cada mes el siguiente mes de cuando él se retiró. Y entonces está el retiro de la reserva. Este soldado completa sus 20 años buenos, que se le llaman 20 años buenos. Le llega una carta dejándole dicho al soldado que tiene 20 años y que en cualquier momento él puede tomar la decisión de retirarse, pero que este soldado que ha estado en la reserva no va a cobrar su primer cheque hasta que él cumpla 60 años. Puede ser que el soldado se retire a los 40, pero va a tener lo que se le llama una área gris, que en esos 20 años de los 40 a los 60 no va a recibir su cheque de retiro, sino cuando él cumpla sus 60 años. Ese es el retiro de reservista. Entonces está el otro, que es cuando se retira por alguna disability. Soldado pues puede ser que se haya lastimado, le hacen un board, ¿verdad? Le hacen un board y ese board va a determinar con cuánto porcentaje de retiro ese soldado va a recibir.
la mayor cantidad de porcentaje es 75%, basado en su basic pay. Ejemplo, recibió el basic pay del soldado es $4,000 y le dieron un porcentaje de 50, pues entonces solamente de retiro médico son $2,000. ¿Ve? Que es basado en el porcentaje que se le da. Ese es lo que se le llama el retiro médico. Esos son los 3 retiros. Hay otro que solamente se dio, que es temporary early retirement, temporalmente, que se le daba a estos que tuvieron 15 años, pero eso no es siempre. Eso el Congreso determina cuándo va a abrir la ventana para que estos soldados se puedan retirar a los 15 años. Si tienen menos de 20, más de 15, pero menos de 20, se abre de vez en cuando una ventana para que ellos se puedan retirar early, antes de tiempo. Y esos son más o menos los 4 retiros que hay. Dependiendo al disability, de la compensación que el retiro, el soldado puede recibir, entonces ese retiro que el soldado va a recibir, tanto retiro regular y reservista, que es a los 60 años, se convierte en Concurrent Retirement Disability Pay. Viene siendo de que si el soldado tiene una compensación de un 50% o más, pues entonces el soldado recibe tanto el cheque de disability como su cheque completo de retiro. Si el soldado tiene un 40%, pues entonces se lo deducen de su retiro, tanto de servicio activo como de reservista. Hay muchos reservistas que vienen donde mí diciendo, mira, solamente recibí ejemplo, $200 de retiro y yo estuve 20 años, pero es que tienen una compensación de 40% o menos, y eso es lo que le llaman un waiver. Se lo deducen de su retiro, tanto de activo como reservista. Es bien importante también que establezcamos que estos soldados, cuando son retirados médicamente, reciben un discharge. En ese discharge, ¿verdad? Esa forma DD-214, ahí vamos a ver que fue retirado médicamente. En muchas ocasiones, Miguel, nos preguntan si esa persona es elegible, por ejemplo, para la compra de una vivienda, aunque no haya cumplido con el término. Tú sabes que hay soldados que los pueden retirar, digamos, a los 5 años, 8 meses. a los 3 días, porque a lo mejor Sí. tiene una condición médica, ¿verdad? Entonces, se lastimó en el básico. Exactamente. Sí. Pues el Departamento de Asuntos de Veteranos ha establecido que si en ese discharge, en esa forma DD-214 se establece que la razón de la separación del ejército fue médico, ese soldado, que ya no es soldado, que ya es un veterano, pues ciertamente va a ser elegible. Esa es la única excepción por la cual un veterano puede usar su certificado de elegibilidad para comprar una casa o refinanciar, aunque no haya cumplido con sus términos. Es la única. Y a veces, como tú sabes, tal vez uno obtiene el discharge y uno entiende que, ¿verdad?, uno decidió no reenlistarse porque ya no se siente bien físicamente, pero eso no es lo mismo. Cuando estamos hablando de un retiro médico, es que usted fue a un medical board y fue el ejército el que lo sacó de su, ¿verdad?, de su misión o de del sistema militar. Sí, exactamente. Son diferentes. Uno pues terminó sus 3 años, hizo su carrera 3 años y decidió solamente estar 3 años, pues entonces él coge un discharge. Pero estos soldados que fueron lastimados, se lastimaron durante su carrera, pues entonces se le hace un board y se les retira médicamente. Si tienen un 30% o más, pues un retiro.
si es un 20%, lo sacan con un 20% o menos, pues entonces solamente le dan un severance pay, le dan cierta cantidad de dinero. Pero quiero tocar también, Nane, estos soldados que los retiran médicos, si tuvieron menos de 20 años. Estos soldados que retiran médicos de menos de 20 años, pues le van a dar un porcentaje. Le pueden ser que, como habíamos dicho, mayor es 75%. Y los retiran con un 50%. Y el soldado, su paga eran $5,000. Y un 50% de sus retiros son 2,500. Y si los retiraron médicos, no quiere decir que él va a recibir esos 2,500, porque si en compensación él recibe $3,000, pues entonces solamente va a recibir lo de compensación, sus $3,000. Y lo de retiro médico, no es que lo pierda, no lo puede coger porque no puede tener los dos, no puede coger ambos. Eso es cuando se retira médico y tiene menos de 20 años. Ahora, si el soldado lo retira médico y tiene 20 años o más, cuando él cumpla su edad de los 60 años, pues entonces ahí es que va a recibir sus dos cheques, tanto como el de su compensación y el de su retiro. Pero muchos soldados que retiran médicos, ellos se creen que van a recibir dos cheques y no es así. Solamente van a recibir el más alto. Si es el de compensación, pues recibe más que la compensación. Si el retiro médico es más alto que la compensación, como a veces vemos, por ejemplo, alto rango de E8 para arriba, que su retiro viene a ser $4,000 y recibe su compensación de $3,000, solamente va a recibir $1,000 de su retiro, no va a recibir porque ya está recibiendo $3,000 de su compensación. Más o menos. Sí, lo entendimos bien. El punto es que si usted tiene menos de 50% de incapacidad relacionada con el servicio militar, obviamente no va a recibir los dos cheques. No va a recibir los dos cheques, solamente recibe porque siempre el de compensación es más alto, siempre la compensación le da un 100% al soldado. Y como el 100% son 3,000 y solamente el retiro médico son 2,000, pues solamente el soldado se queda con su compensación. Ahora, si tuvo 20 años en la reserva y 20 años activo, ¿verdad? Pues entonces va a recibir sus dos cheques. El activo lo recibe automáticamente ahí, recibe sus dos cheques, y el de la reserva, aunque lo hayan retirado durante la área gris, cuando él tuvo más de 20 años, entonces lo va a recibir cuando él tenga 60 años de edad. Recibe sus dos cheques si tiene 50% o más. Sí, aquí la clave está en la edad y si estuvo activo o era reservista. Porque ciertamente si estuvo en el sistema activo, si él tiene 20 años de servicios o más, la edad no importa, él se retira cuando quiera. Pero si era reservista, aunque que cumpla los 20 años de servicio, ahí sí se puede retirar, pero se va sin paga hasta que tenga 60 años. Así que me parece que los reservistas tienen que planificar un poco más, aunque realmente esto es una carrera. El que entra al ejército es una carrera como cualquier otro empleo y tiene que hacer un balance y obviamente planificar sus finanzas. Miguel, ahora ya hablamos, definimos quiénes son los tipos de retirados, pero como sabes, estos retirados en muchas ocasiones, o estos soldados en muchas ocasiones entran en el ejército por su familia, o entran solteros y hacen familia. Se casan, tienen hijos, hacen una carrera militar, o tienen algún problema de salud, se salen del ejército, y la familia depende del ingreso que genera ese soldado retirado o ese soldado incapacitado. Pero no hacemos un plan de qué va a pasar si ese soldado
retirado o incapacitado ya no está entre nosotros, ya no está en la familia. Muchas personas no están claras de que tanto la compensación como la pensión que le paga el ejército de los Estados Unidos automáticamente van a parar de recibir, ya sea su cónyuge o sus hijos, sus dependientes, el ingreso, porque eso es únicamente para el veterano y el retirado. Y que jamás, una vez ese veterano o ese soldado retirado fallece, nunca la familia va a recibir el mismo ingreso que recibía cuando el soldado retirado o el veterano estaba vivo. Así que el Congreso de los Estados Unidos, desde el 1972, crea lo que se conoce como el Plan de Beneficios para Sobrevivientes o Survival Benefit Plan. Esto es bien importante porque de lo que estuve estudiando, de la información que me enviaste, establece que hasta el día antes, el soldado tiene hasta las 12 de la noche del día antes de su retiro para decidir si va a pagar el plan de beneficios al sobreviviente. Mientras el soldado está activo, el ejército, el gobierno federal, se lo paga, ¿verdad? Y él pues como que se despreocupa de eso porque ciertamente sabe que si dentro de esa carrera militar falleciera, su familia, su beneficiario, va a recibir, ¿verdad? Una pensión. Pero si ese soldado cumple con su carrera militar y opta por retirarse, ya entonces el Congreso de los Estados Unidos le exige, mediante virtud de ley, que parte de ese costo del beneficio que le va a dejar al sobreviviente en caso de fallecimiento, él tiene que aportar. O sea, de su pensión que él va a recibir, mire, tiene que sacar unos chavitos para pagar el plan de beneficios para sobrevivientes. Explícanos qué es ese plan y por qué a veces se nos hace tan difícil que el soldado lo entienda y que obviamente quiera acogerse a ese plan de beneficio del sobreviviente. Mira, Nané, el plan de beneficio de sobreviviente proporciona a los beneficiarios el 55% de la paga del retirado, o sea, que es el 55%. Como tú habías dicho, esto lo tienen que hacer antes de su día de retiro. Si es un soldado activo, él lo tiene que hacer un día antes de retirarse. O si es un soldado reservista, lo tiene que hacer cuando le llegue la carta de los 20 años. Le llegó la carta de los 20 años al reservista, ahí él tiene una opción de acogerse al Survival Benefit Plan o no acogerse. Y es para que lo cubra durante esa área gris que él va a estar fuera del servicio, y si él muere, pues entonces que aunque él no esté recibiendo su dinero de retiro, él lo pueda, las opciones es recibirlo cuando él muera o recibirlo cuando él cumpla los 60 años. Y muchos de estos soldados que están en esa área gris, pues les gustaría que sus esposas recibiera el Survival Benefit Plan el día que él se muera, no cuando él cumpla 60 años. Y esas son las opciones que hay para los reservistas. El retirado es un día antes. El reservista es cuando recibe la carta de los 20 años y tienes 3 opciones. Y una de las opciones, Nané, que a mí me preocupa es que él puede decidir, mira, no voy a hacer nada, recibí la carta de los 20 años, pero como lo quiero hacer cuando yo cumpla los 60 años. Que es cuando él va a recibir su pensión realmente, que va a recibir ingresos. Sí, porque hay un costo, ¿verdad? Que durante esa área gris hay un costo, no es mucho, es 3.5. Hay un costo que él tiene, no le pueden cobrar porque él no está retirado todavía, pero se lo van a cobrar cuando él reciba su retiro. Se lo van a ir acumulando. Obviamente, si muere durante esa área gris, si muere antes de cumplir los 60 años, nadie lo va a pagar, pero si sobrevive
él lo tiene que... Él lo tiene que pagar porque él estuvo, pero fíjate, es que si hablamos un poco sobre eso, básicamente es justo porque estuvo cubierto. Es que eso es como un plan de seguro, o sea, es como el seguro de vida, que tú tienes un seguro de vida y obviamente lo vas pagando, y porque tú entiendes que en algún momento te puedes morir, pero ¿y qué pasa si llega la fecha límite de... Sabes que la mayoría de los seguros de vida te cubren hasta los 80, 85 años. Y vamos a suponer que, mira, estás como Coco y llegaste a los 85 años, no te moriste, pues, pero estuviste cubierto. Y algo así pasa con los reservistas, que cuando están en la zona gris, que no han cumplido los 60 años, se retiraron porque cumplieron los 20 años de servicio, pero no pueden coger dinero porque no tienen 60 años. Es lógico que el gobierno le cobre cuando recibe el dinero por el tiempo que lo está cubriendo a ese sobreviviente, en caso de que se muera, porque durante ese periodo él se puede morir, entonces alguien debe de recibir su paga. Lamentablemente hay muchos que están en esta situación, que muchos de ellos pues dijeron, mira, yo voy a cubrir este periodo a mi esposa, que le paguen inmediatamente, y muchos han cobrado inmediatamente. Yo he tenido casos que le lleno los documentos y han recibido su cheque inmediatamente, las viudas. Pero hay otros que pusieron la opción B, que esa es la opción B, que no van a recibir su dinero hasta que el soldado cumpla 60 años. Y estuvieron ese periodo esperando. Yo tengo una que estuvo, bueno, la recibí hace como 3 o 4 años, que estuvo esperando 15 años para recibir el pago del retiro. 15 años, porque él puso la opción B, es menos pago, pero puso la opción B, pero ella no recibió su dinero hasta que él cumplió 15 años. Y tengo muchas, Nane, también, que pusieron... ¿Y cuál es la opción B? Explícanos de nuevo cuál es la opción B. La opción B es, si yo muero, que mi esposa reciba los 55% cuando yo tenga 60 años. Wow. Sí, y está, pues, el esposo murió a los 45 y tuvo que esperar 15 años para que ella cobrara su primer cheque. Y tengo otros también, Nane, que usaron la opción A. La opción A es, mira, yo me siento bien y yo sé que yo no necesito esto porque yo voy a esperar a los 60 años para coger el Survival Benefit Plan. Y se murieron, no llegaron a los 60 años y se murieron sin el Survival Benefit Plan. Esa esposa no cogió nada, no recibe nada. Si su no familia se nada. quedó sin ingresos. Sin ingresos. Estas son las opciones. Hablemos un poco también, perdóname, de los beneficios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Porque a mí me parece interesante eso. Hay partes que el soldado puede escoger que su excónyuge sea quien reciba el beneficio en caso de muerte. O sea, explícanos quiénes son los beneficiarios si se opta por este plan de beneficio al sobreviviente. Mira, te voy a hablar de 4, ¿ok? El primero es el cónyuge. Yo muero, pues que mi esposa reciba el Survival Benefit Plan, ¿ok? Hay otro que es si tiene hijos de menor de 22 años, pues él puede también escoger esposa y hijo. Quiere decir, yo muero y mi esposa a los 5 años también decide irse detrás de mí, ¿verdad? Pues entonces se queda con el beneficio el hijo hasta que cumpla 22 años, ¿ok? O él puede decir también que él se lo quiere dejar al hijo nada más, estando la esposa viva. Pero, porque lo que pasa es que si ellos ponen lo que se le conoce child only, el costo es menos, ¿verdad? No vamos a ver de costo, pero el costo es mucho menos. Pero lo malo de esto es que si él muere, el niño va a recibir el dinero, pero lo recibe hasta los 22 años.
Y si él, realmente no lo va a recibir inmediatamente, sino hasta que tenga la edad. Miguel, vamos a una pausa, pero al regreso vamos a continuar con el tema de quiénes son los beneficiarios de este plan de beneficio al sobreviviente, que son beneficiarios que realmente establece el veterano, en este caso el soldado, en el momento de su retiro. Vamos a una pausa y volvemos en breve.